Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años fue una serie de conflictos internacionales acontecidos entre principios de 1756 y finales de 1763, para establecer el control Silesia y por la supremacía colonial en América del Norte e Indias. Tomaron parte, por un lado, el Reino de Prusia, el Electorado de Hannover y el Reino de Gran Bretaña junto a sus colonias americanas y, tiempo más tarde, su aliados el Reino de Portugal. Y por la otra parte el Electorado de Sajonia, el Archiducado de Austria, el Reino de Francia, el Imperio Ruso, Suecia, Finlandia y el Imperio Español. Este último a partir de 1761, se produjo un cambio de coaliciones con respecto a la Guerra de Secesión austríaca, si bien el conflicto de Silesia y la pugna franco-británica siguieron siendo las claves. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña, pero implicó a la gran mayoría de las grandes potencias de la época, y se desarrolló en Europa, norteamericano, Centroamérica, en la costa occidental de África, y las Filipinas. Se la considera la primera guerra a gran escala librada en varios continentes, y el principal de carácter global previo a las guerras napoleónicas y a las dos guerras mundiales. Las principales operaciones militares de la época tuvieron lugar en este período con el intento de alcanzar la supremacía colonial en el mundo. Para la historiografía de algunos países, la denominación de la guerra cambia dependiendo de los diferentes escenarios de combate. La guerra franco-india para los Estados Unidos, para la zona francoparlante de Canadá es conocida como la Guerra de la Conquista, mientras que para la Canadá angloparlante son la Guerra de los 7 años, 1754-1763, la Guerra Pomerania, con Suecia y Prusia entre 1757 y 1762, la Tercera Guerra Carnática, en India, y la Tercera Guerra Silesiana, con Prusia y Austria entre 1756 y 1763. El conflicto entre Francia y Gran Bretaña estalló entre 1754 y 1755, cuando los británicos atacaron posiciones reclamadas por Francia en América del Norte y capturaron cientos de navíos mercantes franceses. Mientras tanto, la emergente Prusia luchaba contra Austria por la hegemonía dentro y fuera del Sacro Imperio Romano Germánico en Europa Central. En 1756 las grandes potencias cambiaron de compañeros, pues Prusia estableció una alianza entre ellas tras la firma del Tratado de Versalles. La alianza anglo-prusiana agregó a los estados menores alemanes, especialmente Hannover, y luego Portugal, la cual sufrió por ello una invasión franco-española. La alianza francesa con Austria agregó a sus filas a Suecia, Sajonia y España. El Imperio Ruso originalmente se alió con Austria, pero cambió de bando tras la sucesión del zar Pedro III de Rusia en 1762. Los impuestos aplicados por Rusia, que financió la guerra, causaron un gran descontento en la ciudadanía, a lo que se le sumó el impuesto al azaí y el alcohol establecido por la emperatriz Isabel I de Rusia en 1759 para completar la construcción del Palacio de Invierno. Al igual que Suecia, Rusia concluyó una paz cerrada con Prusia. La guerra terminó con el Tratados de París entre Francia, España y Gran Bretaña y la paz de Hubertusburgo entre Sajonia, Austria y Prusia en 1763. Se caracterizó en Europa por el asedio e incendio de pueblos, así como por batallas abiertas con masivas pérdidas de vidas humanas. En total perdieron la vida entre 900.000 y 1.400.000 personas.